orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento, dejando las redes, lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Te estoy platicando en nuestros devocionales acerca de el segundo factor o la segunda pieza del rompecabezas, que tiene que ver con congregarse. Segunda pieza del rompecabezas es congregarse, estar con otros que comparten nuestra misma fe, nuestra misma pasión, nuestro mismo deseo de conocer más de Dios. ¿Por qué todo esto? Bueno, primero necesitamos recordar lo que te decía ayer de los niños que el gobierno ruso tomó y los puso en orfanatos y en teoría los adoptó. Y varios de estos niños murieron justamente porque no tenían la experiencia de un hogar, la experiencia de ser tocados y ser abrazados y ser cuidados como si estuvieran en su casa. Entonces, toda persona que ingresa al cristianismo, toda persona que decide dar el primer paso que establecimos la semana pasada, que decíamos que es creer, toda persona que decide comprometer su vida con Jesús, toda persona que decide en un momento de su vida que quiere confiarle su vida a Jesús, entonces necesita un hogar, una familia, necesita de una comunidad de apoyo para que pueda avanzar en su fe. ¿Por qué? Pues porque ese calor humano, ese calor cristiano, ese toque de las personas que nos empiezan a decir cómo hacerle, cómo ellos han atravesado sus experiencias difíciles en relación con Dios, pero también en relación con las otras personas. Necesitamos una especie como de coach, ¿verdad? Un coach que nos vaya guiando, que nos vaya orientando. Y no necesariamente tiene que ser una persona, sino puede ser, o más bien se necesita que sea un grupo, una comunidad. Así hizo Jesús. Llamó a las personas para que estuvieran con Él. Y su presencia les cambió la historia. Pero su presencia, no su presencia solitaria, sino su presencia comunitaria. Fue la comunidad, el poder de la comunidad que es tocada por Dios por medio de Jesús, que transformó y cambió la historia de esos que eran unos simples pescadores y que se dedicaban a un oficio muy sencillo, atrapar peces. Pero Dios no quería solamente esa experiencia para estas personas. Jesús no quería que ellos se quedaran como pescadores de peces. Les dijo: si ustedes me siguen, yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Y entonces hizo en ellos tal transformación por medio de su presencia, pero por medio también de la comunidad, que más adelante en la narración bíblica encontramos a estos hombres comunes y corrientes que dejaron de ser comunes y corrientes y se transformaron en personas extraordinarias, usadas por Dios de una forma brutal. Tocaron vidas, transformaron sociedades, cambiaron otras historias, le dieron esperanza a las personas, transformaron familias completas, justamente porque fueron tocados por Jesús en el corazón de una comunidad. Sí, un niño no puede sobrevivir sin
el cariño de sus padres. No puede sobrevivir sin los cuidados de su familia. Y en el campo o en el terreno espiritual es lo mismo. Una persona que decide vivir una aventura de fe y caminar con Jesús cada día de su vida, no puede hacerlo solo. Necesitamos de otros. Necesitamos de otras personas que nos orienten y que nos enseñen a caminar con Jesús. Porque si no, nosotros tenemos el altísimo riesgo de perdernos, de creer que estamos bien con nuestras propias ideas y de pensar que lo que yo creo, eso es lo más correcto. Y no necesariamente. Así que necesito una comunidad, una familia, una congregación, un grupo de personas con los que yo también me pueda comprometer y que ellos se puedan comprometer conmigo para que juntos sigamos a Jesús. Entonces te das cuenta cómo la primera pieza del rompecabezas va junto con la segunda. Decíamos que creer es comprometer la vida. Y ahora estamos diciendo que creer también tiene que ver con congregarse, con estar con otras personas en el mismo tono de fe, en la misma dirección, en el mismo enfoque de caminar con Jesús. Así que no te lo puedes perder. No puedes ser un lobo solitario. No puedes ser como un Robinson Crusoe de la historia cristiana. Eso no existe. Necesitamos hermanos y hermanas que nos enseñen a caminar junto con Jesús. Así que espero que tú estés muy enfocado en caminar con otras personas, en congregarte con otras personas y en buscar junto con otras personas seguir a Jesús cada día. Que Dios te bendiga.